Buenas tardes, el equipo conformado por el licenciado Gutiérrez y el ingeniero Vargas. Le estaremos conversando acerca de la evaluación de las inversiones financieras de la banca venezolana. La agenda de hoy estará conformada por los siguientes puntos. En principio hablaremos de por qué los bancos realizan inversiones en títulos de valores, pasando por el estudio de las estadísticas de las ITB en el sector bancario venezolano, para luego conversar acerca de los tipos de inversiones financieras, ingresos por inversiones desde los principales bancos públicos y privados, finalizando con los ocho principales bancos con ITB privados y públicos. Para hablar acerca de por qué los bancos realizan inversiones en títulos de valor, iniciaremos definiendo qué es un título de valor, el cual es un documento concebido para la circulación rápida en los mercados de valores de crédito que se lleva a cabo con la seguridad jurídica que imponen las distintas formalidades con las que están dotados, su validez regulada por la ley, garantizando de esta manera el pago de una cantidad de dinero específica en un tiempo determinado por parte de un agente a otro. Esto quiere decir que es un contrato entre el agente encargado de transferir el monto y el agente receptor del mismo. Utilizarlos es muy sencillo. Por eso tienen una especial protección en la ley. Como inversionista, garantiza que a la hora de realizar tus inversiones recibas los rendimientos que generan las mismas en un plazo de tiempo acordado y bajo las condiciones óptimas de rendimiento y seguridad. Esto quiere decir que los títulos de valores son documentos necesarios para legitimizar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativo o de participación y de tradición o representativos de mercancías. Ahora hablaremos acerca de las características generales de los títulos de valor, iniciando por la autonomía, en el sentido de que al nuevo adquiriente le corresponde un derecho independiente de las relaciones de carácter personal que hubiesen podido existir entre los anteriores titulares del documento y el deudor. Esta característica permite obtener confianza en el manejo y desarrollo del mercado, así como en la estructuración del mismo, de manera consistente para lograr un fin particular y específico. Según esto, al haber confianza, se dinamiza la relación cambiaria y la misma se ve incrementada y desarrollada de manera consistente y efectiva, así como funcional. A su vez, la autonomía puede clasificarse en activa, la cual corresponde al legítimo tenedor, considerado este dentro de un derecho desenlazado de las relaciones jurídicas que sirvieron de causa en la creación o la negociación de las cuales no fue parte. Y la autonomía pasiva, desde el punto de vista del deudor, cuya obligación resulta independiente de cualquier otra derivada del título. Esto quiere decir que cuando se trata de la autonomía de los títulos de valor, se debe recordar y no confundir los dos conceptos de autonomía, debido a que hay una autonomía de derecho y una de obligación. En primer lugar, tenemos que el derecho consta en los títulos de valores es autónomo, mientras que en segundo lugar vamos a referirnos a la autonomía de las obligaciones. Como segunda característica tenemos la necesidad, la cual surge de la incorporación del derecho en el título, es decir, la objetividad del derecho en el mismo, en donde básicamente cumple la función constitutiva o dispositiva respecto al derecho que el título lleva incorporado. Los derechos patrimoniales o políticos incorporados al título son ejercidos y por sus propietarios a través de una certificación que expide el depósito, lo cual ocurre similarmente cuando se busca transferir los títulos de valores depositados. Como tercera característica tenemos la literalidad, la cual es un fenómeno en virtud del cual los derechos del poseedor del título se rigen, bien sea en su cuantía, modalidades o eficacia, por el tenor literal del título o documento, y nada que no esté allí expresado relacionado
puede ser lo opuesto al poseedor para alterar, disminuir o de cualquier modo modificar su derecho. Como resultado de la literalidad, el acreedor no puede exigir ni percibir más de lo expresado en el documento. No puede valerse de los elementos jurídicos extraños al título o que no estén expresados en él, para pretender prestar menos o prestar a la fecha más distante con modalidades distintas, entre otras, que impliquen menos gravosas de las que el título enuncia. Por lo tanto, la literalidad evita la posibilidad de fraude en las relaciones cambiarias. Ella opera en un beneficio de los terceros poseedores o tenedores, a los cuales llega el título por circulación. Como cuarta característica tenemos la legitimación, la cual es la potestad que la ley otorga al tenedor del título para hacer efectivos los derechos emergentes del documento y así poder disponer de ellos. Facultad que al propio tiempo sirve de razón al deudor para cumplir el acto de pago en forma eficaz y sin temor a verse eventualmente amenazado por las consecuencias de no haber realizado de forma jurídica irreprochable. La certeza sobre la realización de los derechos se vendría a menos sin la legitimación, ya que ella se activa si se considera el acreedor y se considera pasiva si se mira desde el ángulo del deudor. Por último, tenemos la incorporación, la cual se refiere a la materialización de un derecho intangible en el documento. Por lo tanto, este elemento es el que da lugar a la unidad entre el derecho y el documento. Ahora bien, al hablar de la clasificación de los títulos de valores, esta se da según sea el uso y manejo que se les otorgue. Su clasificación presenta condiciones que hacen de su uso un factor específico. Podemos iniciar hablando de la clasificación según la forma de creación. Estos pueden ser singulares o en serie, donde los primeros se caracterizan por su individualidad, mientras que los segundos, también denominados títulos en masa, se distinguen por su fungibilidad. Teniendo todas las mismas características, son intercambiables y corresponden al mismo negocio. Sujeto que los crea. Por el sujeto que los crea, los títulos pueden ser de carácter público o privado. En el primero entran los títulos de deuda pública o los emitidos por el Estado según las leyes que regulen y definen su emisión. O los títulos privados, que son los que corresponden a los creados por las personas de derecho privado. También tenemos por objeto del derecho incorporado. Los títulos de valores pueden ser personales, reales y obligacionales. Las personas representan la participación del título en una sociedad, conocidos como títulos de participación o corporativos. Ejemplo de ellos son las acciones, las cuales otorgan beneficios de índole económico, generando utilidades futuras del negocio, y de índole político, permitiendo su participación en las decisiones dentro de la compañía. Los títulos reales o representativos de mercancías indican que las cosas a las cuales se refieren se encuentran incorporadas en los títulos. Atribuyen a su tenedor el derecho exclusivo de disponer de la mercancía que en ellos se especifica o de solicitar la devolución de su acción fijado en un valor preestablecido. Por su parte, los obligacionales o de pago son los que incorporan órdenes o promesas incondicionales de pagar sumas de dinero. Ejemplo de ellos son los pagarés, los cheques o los bonos de prenda. También los clasificamos por su participación, también llamados títulos nominativos o directos. Son aquellos que señalan como titular a una persona determinada y para la transmisión del título es necesario que se cumplan las reglas de cesión de créditos. Finalmente tenemos según su función económica. Estos pueden ser títulos de valores de cartera, que son los que sirven de soporte crediticio en las operaciones comerciales a plazo. Ejemplo de ellos son las letras y el pagaré. Los títulos de valores de inversión son los títulos o instrumentos negociables que son susceptibles de ser comercializados en el mercado público de valores, generando para su legítimo tenedor una amplia expectativa de especulación. Y también tenemos los títulos de valores de tradición, que son los que acreditan a su tenedor como propietario de un conjunto de bienes muebles en él representados.
La sola tradición de este título transfiere también el derecho real de dominio sobre los bienes que representa, por lo cual para la circulación de los bienes lo puede hacer sin necesidad de su desplazamiento físico. Aunque es importante acotar que según el Código de Comercio, cada uno de estos títulos presenta condiciones particulares de manejo, desarrollo e interacción, según las cuales se considera tenedor legítimo del título a quien lo posea conforme a la ley de circulación. Ahora bien, al hablar de las funciones económicas de los... En cuanto a los tipos de inversiones financieras, estas pueden ser de instrumentos de renta fija, incluyendo lo que son los bonos, depósitos a plazo fijo, certificados de depósito, giros, fondos de inversión en renta fija, o de instrumentos de renta variable, los cuales incluyen acciones, fondos de inversión variable, fondos mutuales de renta variable y obligaciones convertibles. Al profundizar un poco en cuanto a los tipos de inversiones financieras como instrumentos de renta fija, podemos hablar de los bonos, que no son más que un vale, emitidos por los gobiernos y las empresas que toman dinero prestado prometiendo devolverlo al final de la vida del bono. El depósito a plazo fijo, por ejemplo, es un producto de ahorro por el cual se entrega la custodia de una cantidad de dinero a la entidad financiera que corresponda. Los certificados de depósito son emitidos por una entidad financiera que ofrece una rentabilidad fija en el periodo de tiempo determinado. Al hablar de las obligaciones financieras, estas son emisiones de deuda que realiza una empresa o una entidad pública. El que lo adquiere, está comprando una deuda. Y hablaremos del fondo de inversión en renta fija, la cual es una inversión donde existe un intermediario, que es el mismo fondo, entre el inversor y un mercado concreto. Por su parte, cuando hablamos acerca de los instrumentos de renta variable, podemos hablar acerca de la acción, la cual es una parte o alícuota del capital social de una sociedad anónima. Representa la propiedad que una persona tiene en la parte o como parte de esa sociedad. Tenemos las acciones de empresas nacionales y extranjeras, en donde se compran acciones de empresas nacionales y acciones de empresas españolas, por ejemplo, con la diferencia en que las comisiones son un poco más elevadas. También, como instrumento de renta variable, tenemos los fondos mutuales, que son sociedades que reúnen dinero proveniente del público para invertirlo en valores, entregando a cambio certificados de participación. Y también podemos hablar acerca de los fondos de inversión en renta variable, los cuales tienen características similares a los fondos mutuos, en el sentido de que también reúnen los aportes de un grupo de inversores, pero con la particularidad de que el dinero que administran también puede ser invertido en valores, no necesariamente objeto de oferta pública o de bienes inmobiliarios.